Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Seguimos viendo que se mantienen al alza las bolsas tras esa buena noticia que veíamos el fin de semana de ese acuerdo, de ese avance de las negociaciones entre Estados Unidos y China. Y parece que el optimismo ha vuelto de lleno a los mercados. Empezamos a ver que si las previsiones de nuevo de los grandes bancos de inversión sitúan al S&P 500 en los 6.500 puntos. Hace un mes aproximadamente decían que a lo mejor no íbamos a alcanzar ni la zona de los 5.800 puntos, o eso como mucho era el objetivo a final de año, y fijaros cómo ahora cambia muchísimo la perspectiva que nos dan. Y esto es lo que decimos siempre van tarde, muy tarde, y cuando ven que todo sube, ponen las previsiones altas, y cuando ven que todo baja, ponen las previsiones muy pero que muy bajas. También algo que me ha llamado muchísimo la atención, siempre os digo, cuando vemos subidas muy fuertes o caídas muy fuertes, sobre todo con las caídas más importantes, que quizás el suelo suele cuadrar cuando ese día en el telediario empezamos a ver que bueno, que lo que está sucediendo está hundiendo las bolsas, que están cayendo un 4%, un 5%, y normalmente ahí es cuando se hace suelo. Y algo parecido, o no parecido, sino tal cual, tuvimos en los mínimos que vimos en el mes de abril. Pues bien, ayer por la noche, viendo la tele, mientras cenaba, hablaron de lo que estaba sucediendo entre Estados Unidos y China. Y dijeron que gracias a ese acuerdo que habían tenido entre Estados Unidos y China, las bolsas estaban subiendo con muchísima fortaleza, de nuevo con muchísima fuerza. Una revalorización muy pero que muy importante. Cuidado con este tipo de noticias, porque la lectura que hay que hacer es totalmente la contraria de cuando estamos en la parte baja. Si cuando estamos en la parte baja y hablan de la bolsa porque cae mucho, decimos esto va a subir. Cuando estamos después de un rebote muy importante, cuando ya hemos subido una auténtica barbaridad desde mínimos, empezamos a ver en el telediario noticias de que la bolsa está subiendo una auténtica barbaridad, pues a veces también nos marcan techos. Por lo tanto, cuidado, ¿vale? Con este tipo de noticias, cuidado con el total optimismo que hay ahora mismo en el mercado, porque quizás nos estaría marcando que nos acercamos a una zona en la que podemos encontrar un techo en este rebote. Mientras tanto, pues bueno, sí que es verdad que los índices se mantienen al alza, hoy no con tanta fuerza como ayer en Estados Unidos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay otros índices más rezagados como ayer el IBEX 35, que no viene una subida tan fuerte, pues hoy sí que es verdad que está viendo subidas por encima del 1%, es decir, parece que el mercado en su conjunto se lo está tomando bien y que está viendo subidas. Por lo tanto, eso es positivo. Lo único que ahora pues nos encontramos una zona totalmente clave para el S&P 500, que son esos 5.800, 5.850 puntos. Es clave esa zona, porque ya si conseguimos superarla, es la que nos va a confirmar que probablemente o que tenemos muchas posibilidades de acabar volviendo a la zona de máximos, y más aún, mucho mejor, es que nos estaría diciendo o que acabaremos viendo que quizás esas señales tan negativas que veníamos comentando en las últimas semanas no se van a acabar confirmando en el gráfico, que eran las que nos estaban marcando que quizás la tendencia alcista en el más largo plazo estaba en riesgo, como era ese cruce de la muerte entre la media de 50 y la media de 200 sesiones, y esas señales de venta que veíamos en el MAC en gráficos mensuales en todos los índices americanos que analizamos. Por lo tanto, pues bueno, veremos a ver si nos salvamos al final y no se acaban de confirmar esas señales que podrían llegar a ser muy pero que muy negativas. Lo recuerdo, esto en el medio largo plazo. Por lo tanto, pues bueno, en esto nos estamos moviendo ahora mismo. Esto totalmente claro, os lo decía ayer, que según vaya avanzando la semana, veamos que se mantiene en esa zona de los 5.800, 5.850 puntos. Solo con eso ya sería maravilloso para pensar que esas señales se van a acabar revirtiendo. Antes de comenzar con las tres acciones de hoy, quería comentaros que justo después de publicar este vídeo, vamos a ver también un vídeo especial en abierto para todos, no solo para los miembros del canal, donde vamos a ver una serie de acciones que hemos seleccionado. Luego os diré en ese vídeo cómo hemos llegado a seleccionar esas acciones que quizás podrían estar cerca de empezar a ver un repunte bastante importante. Os diré cómo hemos seleccionado esas acciones y posteriormente las analizaremos en el técnico para situar las zonas más importantes que deberían superar para acabar viendo ese repunte tan importante. Además, os tengo preparada alguna sorpresilla en el vídeo, así que os recomiendo a todos que veáis ese vídeo después de ver este vídeo que estamos viendo ahora mismo. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que ha vivido un repunte muy pero que muy importante. Vamos a ver, o a recordar mejor dicho,
Porque era muy probable que acabásemos viendo este rebote, lo veníamos comentando en las últimas semanas y parece que al final se ha cumplido. Ahora vamos a ver qué situación tenemos en el gráfico. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Grifols, que es una de las grandes protagonistas en la sesión de hoy, porque está viendo una revalorización espectacular en el gráfico y vamos a ver en la situación en la que se encuentra ahora mismo y si nos podría marcar que todavía le queda aún más recorrida al alza o si por el contrario ya podríamos poner fin a la subida. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Inditex. Está siendo muy pero que muy importante la subida que estamos viendo hoy. Y ahora os mostraré por qué. Así que venga, vamos con las 3 acciones de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con las 3 acciones de hoy, que van a ser IAG, Grifols y Inditex, como os decía anteriormente. Fijaros que la cotización de IAG, después de ver unas caídas espectaculares durante un par de meses, fijaros, comenzó la caída a finales de febrero, pues ahora hemos visto un repunte muy pero que muy importante. ¿Nos debería sorprender este rebote? Pues bueno, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el gráfico mensual. Fijaros que cuando veíamos la última subida, decíamos que el RSI había estado altísimo, había estado en zona casi de 84 y que habíamos visto una corrección muy fuerte y normalmente cuando vemos el RSI tan alto, vemos una corrección muy fuerte, lo normal es que nos esté marcando que la fortaleza todavía ha sido muy importante en la última subida y normalmente nos queda todavía una subida bastante importante. Una subida bastante importante que no garantiza, evidentemente, que ya vayamos a continuar con la tendencia alcista. Esto hay que tenerlo muy claro ahora mismo, pero sí nos garantiza, después de esa subida tan fuerte, que la probabilidad de ver un repunte muy importante después de la corrección es muy alta y es lo que estamos viendo ahora mismo. Fijaros, en el mes de mayo estamos viendo una revalorización del 23,58%. Una auténtica barbaridad. Esto lo veníamos comentando en los últimos vídeos, por lo tanto era algo que entraba dentro, podríamos decir, de nuestros planes. Volvemos al gráfico diario y fijaros que la semana pasada, cuando analizábamos la cotización de IAG, decíamos, estamos justamente en la media móvil de 70 sesiones, hemos cerrado ya el gap que teníamos en los 3,33. Quizás esa media móvil y esa zona que anteriormente actuaba como soporte la podría actuar como resistencia, pero decíamos, aunque va a ser una zona que puede ser complicada de superar, pues no habría que descartar esa última subida por lo que acabamos de comentar del gráfico mensual. Y fijaros que posteriormente acabó llegando esa subida. Ayer vimos una subida brutal, una subida de casi el 6% y hoy estamos viendo una nueva subida de un 2,27% ahora mismo. Y fijaros cómo decíamos que el objetivo quizás de la subida podría estar en el gap que tiene pendiente de cerrar en las zonas 3,69, 3,70 aproximadamente. Y fijaros que hasta ahí llegamos en la sesión de ayer, pero de momento parece que esa zona no está actuando como resistencia, porque hoy de nuevo se está manteniendo al alza la cotización de IAG y de momento no notamos nada de debilidad en su cotización, lo que nos hace pensar que nos podemos ir un poquito más arriba. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 3,90, 3,88 aproximadamente, donde tenemos el suelo que veíamos en la parte alta. Y ahí es donde va a estar la clave. La clave para saber si vamos a conseguir mantener la tendencia alcista que llevábamos viendo desde julio, que ahora habíamos puesto en pausa con una caída muy vertiginosa, o si por el contrario podríamos estar formando un techo en toda la subida que hemos visto en los últimos meses y ahora podría comenzar una tendencia bajista. ¿Por qué va a estar la clave ahí? Porque llegará un momento, ya sea desde la zona actual o nos vayamos un poquito más arriba, en el que tengamos que ver una corrección. Recordad que al principio de toda la subida de IAG, fijaros cómo fue clave la media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Pues porque habíamos visto anteriormente un clarísimo movimiento lateral, fijaros por aquí, y decíamos, ¿cómo vamos a diferenciar una ruptura clara para una tendencia alcista de una continuidad en el lateral? Si después de ver una subida muy importante, consolida como soporte la media 70 y comienza la subida. Aquí lo tuvimos. Comenzó la subida, otra vez movimiento lateral y despegamos con muchísima fuerza. Y continuó la subida, nos volvimos a acercar a la media 70, pero no la perforó en ningún momento, continúa la tendencia alcista. Por lo tanto, ya sabréis por dónde van los tiros. Lo que os quiero decir, que en el momento que llegue la corrección, es muy probable que nos vayamos a buscar la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra ahora mismo en la zona de los 3,35. La pendiente va a empezar a ser positiva porque claramente ya estamos por encima de ella y es probable que las siguientes sesiones se mantenga al alza, esa media de 70. A lo mejor habrá que irnos a buscar esa media de 70, la zona de los 3,50 y ahí va a estar la clave.
¿Por qué? Porque si ahora vemos que esa media de 70 sesiones actúa como soporte, va a ser muy, pero que muy buena señal, porque eso nos puede marcar el comienzo de una nueva tendencia alcista o la continuidad a una subida que se había puesto en pausa en el mes de marzo. Eso sería muy, pero que muy positivo. De momento, ya daros cuenta que con la subida que estamos viendo ahora mismo, donde estamos viendo el RSI en zona de 75, es muy positivo. ¿Por qué? Porque en caso de ver una corrección, como nos está marcando de nuevo fortaleza la cotización, pues lo más normal es que tras ver una pequeña caída, sigamos viendo un nuevo repunte, o por lo menos veamos un repunte importante, lo que nos hace pensar que si en la primera caída se va hasta la media 70, hay bastantes probabilidades de que rebote y mantenga la subida y nos vayamos a buscar de nuevo los máximos, superando ya ese techo que tenemos en la zona de los 3,90. Por lo tanto, yo creo que la situación es bastante positiva. Evidentemente no podemos confirmar que ya vaya a retomar la tendencia alcista, no lo podemos hacer, pero quizás si vemos esa corrección y marca un nuevo máximo creciente por encima de la zona de los 3,90, ahí así que sí, la situación pasaría a ser de nuevo bastante positiva. Que tenemos la zona de los 4,25, 4,30 que puede actuar como resistencia y formar un doble techo, sí, pero antes de llegar a esa zona, fijaros como ya nos estaría marcando una clara señal de fortaleza, una clara señal de que puede continuar con la tendencia alcista a la cotización de IAG. Por lo tanto, parece que se está revirtiendo la situación. Y para nada era fácil, porque teníamos la media de 200 y la media de 70 que debíamos superar. Por lo tanto, de momento vamos a ser optimistas. Todo cambiaría, evidentemente, si hacemos una corrección y perfora la media de 70. ¿Qué nos harías ahí en ese punto pensar la cotización de IAG? Pues que podemos dar continuidad al movimiento lateral que llevamos viendo, fijaros, desde el mes de marzo. Y aunque veamos mucha volatilidad, se mantenga en ese movimiento lateral. Y a lo mejor en ese punto, si pierde la media 70, nos vamos a buscar la media de 200 sesiones. Recordad que en movimientos laterales, la media de 70 no actúa ni como soporte ni como resistencia. Por lo tanto, ahí estará la clave. Evidentemente, mientras no perdamos la media móvil de 200 sesiones, yo tampoco empezaría a pensar que vamos ya a comenzar una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo para borrar toda la subida que llevamos viendo desde principios de 2024. No lo pensaría. Si la pierde, la situación se pondría bastante fea, porque ya nos tendríamos que ir a buscar los mínimos que tendríamos en abril, y la verdad que, como os digo, se pondría bastante feo. Por el momento, creo que podemos ser optimistas. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros, se ve muy bien el impulso tan importante y se ve muy bien ese suelo que tenemos en la parte alta, que es clave, es totalmente clave. Fijaros que el gráfico semanal no quedaba tan claro que fuéramos a ver una última subida, porque ya aparece, vimos esa primera subida hasta la primera semana de febrero, vimos esa corrección, en esa corrección lo decíamos, lo normal es que veamos una subida de nuevo. ¿Por qué? Pues porque la RSI en el último pico estuvo muy alto. Corregimos de la zona de los 4,40 aproximadamente hasta los 3,90 y vimos un nuevo impulso hasta la zona de los 4,32. Es decir, ahí ya nos habría dado esa señal. Ahora no quedaba tan claro. Había que irnos a buscar al gráfico semanal, perdón, al mensual, que como veíamos nos marcaba todavía la última subida mucha fortaleza. De ahí que ahora estemos viendo un repunte de mínimos a máximos, que estamos ahora mismo de un 54%. Fijaros, en apenas un poquito más de un mes. Por lo tanto, pues parece que lo va haciendo muy bien la cotización de IAG. Vamos a seguir con la cotización de Grifols, que hoy de nuevo nos está sorprendiendo con una subida bastante importante. Y recordad lo que decíamos ya en anteriores análisis. De momento, pues estamos atrapados en el más largo plazo o en el medio largo plazo en un claro movimiento lateral entre la zona de los 10,55 y la zona de los 7 límite, pero más importante la zona de los 8 euros. Esa zona es donde hemos encontrado más puntos de apoyo para rebotar durante el último año. Y ahora fijaros cómo en el más corto plazo estábamos atrapados entre la zona de los 8,90 y la zona de los 8 euros. Es clave en la sesión de hoy que estamos viendo un repunte bastante importante que mantenga el cierre de la sesión por encima de la zona de los 8,91. Ahora mismo está retirándose un poquito, está corrigiendo, pero bueno, ya sabéis que la clave va a estar a cierre. Por lo tanto, vamos a vigilar el cierre. ¿Por qué? Porque aunque hayamos visto una subida muy vertical, fijaros, si ha ido hasta la zona de los 9,10, si al final al cierre de la sesión cerramos por debajo de la zona de 8,90, pues no estaría cambiando absolutamente nada. Tendríamos algo positivo, que sería que cerramos por encima de la media de 70 sesiones. Muy mal se tendría que dar para que de aquí a cierre, que queda poco más de una hora,
cerremos por debajo de la zona de los 8,76, que es donde está la media móvil de 70 sesiones. Sí que sí, sería bastante negativo, porque yo creo que encima nos haría pensar que ha sido una ruptura en falso lo que hemos visto, y para llamar la atención de los inversores, meterse dentro y dejarles atrapados. Eso sería mala señal, porque nos podría marcar que puede venir una ruptura por la parte baja. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes al cierre. Normalmente cuando veáis este vídeo ya habrá cerrado, es decir, coger la referencia a cierre que sea por encima o por debajo de esa zona de los 8,90. Si cierra por encima de la zona de los 8,90 es positivo, tendríamos que irnos a buscar la media de 200 sesiones, y si la supera, yo creo que, aunque es verdad que tenemos la resistencia a los 9,60, yo creo que la fortaleza quedaría clara, nos haría pensar que seguimos en ese movimiento lateral que ya hemos visto en el último año, y nos podríamos ir a buscar la parte alta, que está a los 10,55. Si por el contrario vemos que bien la media de 200 o la de 70 actúan como resistencia, pues cuidado, podemos continuar con la corrección y simplemente estamos viendo un rebote. Por lo tanto, yo creo que es la lectura más clara que tenemos que hacer ahora mismo en la cotización de Grifols. Y en este tipo de acciones, cuando se dispara tantísimo la volatilidad dentro de la sesión, pues normalmente la clave está al cierre. Lo que pasa que, pues si queremos tomar una decisión de compra y de venta, pues no es tan sencillo como decir, vale, venga, me pongo de brazos cruzados, espero a ver en qué punto cierra y ahí pues lanzo la orden. Pues evidentemente eso ya sabéis que si está el mercado cerrado vas a lanzar la orden, pero no se te va a ejecutar. Por lo tanto, pues hay que irla tanteando un poquito según se vaya acercando el cierre de la sesión, aunque este tipo de acciones tienen tantísima volatilidad que en apenas 5 minutos se puede cambiar todo muchísimo. Por lo tanto, es clave, como decimos, que se mantenga cerca de los máximos que hemos visto o que estamos viendo en la sesión de hoy. En el gráfico semanal, pues fijaros, la vela está siendo muy positiva. Es muy buena señal. Fijaros que en el gráfico semanal ha sido vital en toda la tendencia bajista la media móvil de 70 sesiones, que ahora está a los 9,64. Por lo tanto, es una zona que también debemos vigilar en el gráfico diario. Y fijaros que coincide con esa resistencia que decíamos anteriormente. Veremos a ver, ¿vale? Veremos a ver. Pero para poner el objetivo en la zona 9,60 tenemos que ver primero un cierre por encima de los 8,90. Si no, no pondría todavía el objetivo, evidentemente, en esa zona. Por lo tanto, el gráfico semanal de momento lo está haciendo bien. Vamos a ver cómo acaba cerrando la semana. Todavía queda mucho. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que de momento la vela pues tampoco nos está diciendo nada. Fijaros como ahora mismo estamos en la media móvil de 6 sesiones, que está a los 8,91. La cotización está a los 8,96. Estamos prácticamente ahí. Ver un cierre de nuevo por encima de la media de 70, de la media de 6 sesiones, perdón, cierre mensual sería positivo. En teoría, porque fijaros cómo en los últimos meses hemos visto de todo. Y no ha cambiado prácticamente nada. Seguimos el movimiento lateral. Por lo tanto, yo creo, como os he dicho antes, que la clave o las señales más evidentes las podemos encontrar en la cotización de Grifols en el gráfico diario, que es donde yo creo que nos debemos de fijar ahora mismo. Por lo tanto, es lo que vamos a tener en cuenta. Ya de ahí sacaremos lecturas más en el gráfico semanal y posteriormente en el gráfico mensual. Fijaros como también la sesión de hoy está viendo bastante volumen. Seguramente este tipo de subidas que vemos en Grifols con otras acciones vienen provocadas por noticias. No he mirado nada, no sé si viene provocado por alguna noticia. Sabéis que no le presto demasiada atención a esas noticias, pero por el volumen que tiene y por la subida que estamos viendo, pues hay probabilidades de que esa subida venga provocada por alguna noticia. Seguro que alguno de vosotros me lo decís en los comentarios y me decís, pero ¿no te has enterado que esa subida ha sido por lo que sea? Vale, ya está. Pero no quiero que desvirtúe la perspectiva que tengamos del análisis técnico, que muchas veces vemos como hay acciones que se van al extremo de volatilidad por alguna noticia, pero a lo mejor luego en el análisis técnico vemos apoyos en zonas de soporte clave o en zonas de resistencia clave. En caso de ver repuntes tan importantes por esas noticias, luego al final, según van pasando las semanas, pues ha quedado simplemente en una anécdota y no ha cambiado absolutamente nada en el gráfico. Así que vamos a fijarnos, como decimos, en este gráfico diario. Y vamos con la última de las acciones, que es Inditex. Y os decía al principio, me está gustando mucho lo que estoy viendo en la sesión de hoy. ¿Por qué? Pues lo primero, porque fijaros, llevamos ya ahí unas cuantas sesiones, de hecho unas cuantas semanas, desde el 23 de abril, intentando superar la media de 70 y la de 200 sesiones. Había mucho peligro. Todo apuntaba que la media de 70 podría cruzar la de 200, era mala señal. Fijaros por aquí, el miércoles de la semana pasada, con lo que veíamos, con esa caída pintaba fatal, pero
se consiguió revertir la situación y esta semana pues ha comenzado muy bien la cotización de Inditex. Ayer vimos una subida del 2,30 y hoy estamos viendo una subida del 1,40%, alejándonos por arriba de esa zona donde está la media de 70 y de 200 sesiones, que ahora mismo se encuentran en los 47,55 aproximadamente. Por lo tanto, es muy buena señal, porque si vemos que no actúan como resistencia esas dos medias móviles, nos alejaríamos de una posible tendencia bajista que tenía papeletas para ello. Después de ver que se rompía el suelo de la parte alta, que formaba nuevos mínimos decrecientes y que no conseguíamos marcar claramente máximos por encima de esa media móvil de 70 y de 200 sesiones. Por lo tanto, hemos dado un paso muy importante y muy positivo, pero ya podemos confirmar que vamos a volver a esa zona de máximos que veíamos a principios de este año y a finales del pasado año, en esa zona de los 55 aproximadamente. Pues creo que es pronto todavía. ¿Por qué? Pues porque debemos superar la zona de los 48,50, que es justamente un poquito por encima de donde hemos alcanzado hoy máximos. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba el suelo de toda la parte alta. Y fijaros que algo parecido pasa con el S&P 500. Hemos visto unas caídas bastante fuertes, ha empezado a subir, y ahora al final hemos vuelto, la parte alta vimos bastante volatilidad y se formaba un suelo en la zona de 48,50. En el caso, por ejemplo, del S&P 500 a los 5.800, 5.850 aproximadamente. Y muchas veces, cuando vemos una caída muy vertical y luego se recupera, lo que hacen las cotizaciones es volver hasta ese antiguo suelo tan importante, consolidarlo como resistencia y volver a corregir para ya confirmar la tendencia bajista. Pero si por el contrario vemos una vuelta hasta ese suelo, vemos que no actúa como resistencia y consigue superarlo, vemos algo así, es muy positivo. ¿Por qué? Porque todo este movimiento que llevamos viendo desde marzo habría quedado como una ruptura en falso y ahora la subida podría ser muy fuerte, dando mucha confianza a los inversores. Aquí se han ido los inversores más nerviosos, se ha hecho de nuevo cartera, podríamos decir, a unos precios reducidos, y ahora, a lo mejor cuando volvamos hasta la zona de los 55, pues ya no actúa como resistencia y damos continuidad a la tendencia alcista que se había puesto en freno desde el último trimestre del pasado año. Por lo tanto, primer paso muy importante, muy bueno, me está gustando. Además, de momento parece que está muy cerca de los máximos de la sesión. Si acabamos viendo un cierre así es positivo porque nos marca que la próxima sesión de mañana va a ser también positiva, por lo menos que vamos a intentar mantenernos al alza, y eso acabaría probablemente rompiendo ese suelo, ahora un techo, para poner el objetivo en máximos. También clave cuando nos enfrentamos a estas zonas tan importantes, el cierre. Y lo digo por la sesión de mañana, porque imaginaros que nos vamos hasta la zona de los 49, pero luego al cierre de la sesión se mantiene por debajo de la zona 48,50. ¿Qué tenemos ahí? Ruptura en falso por la parte alta, claramente, y eso nos puede indicar señal de debilidad y de nuevo una corrección importante, y a lo mejor ponemos de nuevo en riesgo la media móvil de 70 y 200 sesiones, y eso sería muy negativo. Por lo tanto, no vamos a lanzar las campanas al vuelo todavía, pero verdad que la situación es buena. Y en el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que está dejando esta semana de momento es positiva. Estamos alcanzando nuevos máximos respecto a lo que veíamos de esos máximos de la semana pasada. Fijaros cómo nos mantenemos sobre la media móvil de 70 sesiones, que la semana pasada se quedó muy cerquita de que actuara como soporte, y nos queda solo eso, la confirmación por encima de la zona de 48,50. Se ve muy bien el semanal, fijaros, se ve muy pero que muy bien. Si llega la cotización de Inditex a superarla con claridad y nos mantenemos al alza, yo creo que vamos a poder dar continuidad a la tendencia alcista, y todo esto habrá quedado simplemente como un susto. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que decíamos que tras las caídas era vital no perforar esa zona de los 42, desde ahí rebotó, hemos visto un impulso ahora hasta la zona, como decimos, del suelo anterior, y ahí va a estar la clave. Se ve súper bien, súper bien. Fijaros cómo en las últimas subidas el RSI ya se iba deteriorando, nos marcó la debilidad y vino la caída. Ahora estamos volviendo a repuntar. También quizás si hubiéramos visto o dicho con claridad que el RSI en las últimas subidas estaba por encima de la zona 70, podríamos haber pensado que tras la corrección podría venir un impulso importante, como el que estamos viendo ahora, pero que eso de por sí no confirma que ya vayamos a volver con la tendencia alcista. Por lo tanto, pues creo, como os he dicho antes, que en un primer momento lo está haciendo bien, es el camino que tiene que seguir la cotización de Inditex para seguir
manteniéndose al alza y seguir con la subida, pero no podemos confirmar nada hasta que no consolide como soporte esa zona de los 48.50 y veamos que claramente se mantiene por encima de ella para volver a poner el objetivo en esos máximos que veíamos hace unos cuantos meses, a finales del pasado año y principios de este año. Así que nada, con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. Como os he dicho antes, recordad que tenemos vídeo por partida doble. El vídeo que vais a ver después, cuando publique este vídeo, va a ser muy pero que muy interesante, porque yo creo que a los que os gusta quizás por vosotros mismos, pues que nos lo digan todo, formar vuestra propia cartera, encontrar acciones que puedan ser interesantes, pues yo creo que ese vídeo os va a gustar y creo que va a aportar valor. Así que, pues nada, que lo sepáis que vais a tener también ese vídeo. Recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, porque tengáis todos muy buen día.